Vamos a ir comenzando, son las 11. Eh, Hay 13 espectadores de momento, pero bueno, yo creo que podemos ir comenzando, ¿no? Vale, pues nada, buenos días. Antes de nada, antes de comenzar, pues sí que me gustaría agradecer primero a las personas que han decidido seguir este webinar. En un principio son 60 las personas inscritas, ahora mismo hay 14 espectadores, pero bueno, irá aumentando seguro. También, bueno, pues eso, esperamos que os resulte interesante. También agradecer al panel de ponentes que han tenido la amabilidad de compartir sus conocimientos y experiencias. Y luego, por último, pues también agradecer a Enrique y María, que son las personas de la Asociación Bienestar y Desarrollo, que están a los mandos y que, bueno, pues que nos están echando una mano aquí con las cuestiones técnicas. Bueno, por hacer una pequeña introducción, la prevención del uso y del abuso de drogas, pues es un ámbito que ya venía en nuestro territorio, pero no solo, ya venía arrastrando pues una serie de dificultades, principalmente de financiación. Pero también, bueno, pues nos tenemos que enfrentar a otra serie de cambios, como por ejemplo cambios culturales que modifican la importancia percibida que se tiene de nuestro trabajo y de nuestras intervenciones, ¿no? Y un ejemplo, hace ya años las drogas eran una de las principales preocupaciones de la ciudadanía española y actualmente pues no aparece ni siquiera en las listas, ¿no? Y bueno, pues de repente llegó un tsunami que lo arrasó todo en marzo y claro, la prevención pues también se ha visto afectada, ¿no? Y como muestra, pues este mismo proyecto que se realiza bajo el paraguas de la financiación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, en un principio era un programa para intervenir en discotecas y evidentemente pues nada, hemos tenido que modificarlo. O también otro ejemplo pues sería el caso de mi compañera Carmen, que ha pasado de no tener ni siquiera cuenta en Instagram a ser una experta Instagramer en 3 meses, solo 3 meses. Pero bueno, no me enrollo más, solo explicar un poco cómo vamos a funcionar. Cada ponente va a tener unos 15 minutos para exponer su presentación y cuando acaben las 4 personas que tenemos en el panel de ponentes, pues tendremos un espacio para preguntas del público. Yo las iré recopilando esas preguntas y luego las plantearé en el turno de preguntas. Así que bueno, doy paso a nuestro primer invitado y él es Juan Anaya. Es dinamizador sociocultural con más de 20 años de experiencia en el trabajo con menores y jóvenes en diferentes contextos, siempre desde el ámbito no formal. Desde 2009 trabaja como educador y coordinador del área de prevención de la asociación ACAT y además pues, participa en el comité de prevención de la Federación Enlace, formando parte de su junta directiva como representante del mismo. Entonces, bueno, nada. Adelante, Juan. Ok, pues buenos días, gracias, José. Y nada, como bien has dicho, pertenezco a la asociación ACAT, que es una entidad que trabaja en el ámbito de las adicciones desde hace más de 30 años en La Rinconada, en un pueblo de Sevilla de unos 40.000 habitantes. También participo en Enlace, en la Federación Andaluza de Adicciones, en el Comité de Prevención en este caso. Y nada, pasamos si quieres a una pequeña presentación que tenemos preparada, José, para que hacer esto un poquito más atractivo y más visual también, si queréis. Y empezamos a dar respuesta a esas preguntas que nos habéis planteado, ¿no? Para un poco analizar esto de cómo ha ido el tema de la prevención en tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo nos ha afectado a nosotros, a las entidades que trabajamos en el tercer sector, que se llama, ¿no? A las asociaciones, al movimiento asociativo? Pues, si quieres pasar, José. Pues os comento, mira, nosotros desde Enlace, por ejemplo, nosotros y nosotras, desde la Comisión de Prevención, en los últimos meses, una de las cosas que hemos hecho es hacer un sondeo, un mapeo de todas las entidades que están federadas a nivel andaluz, que son 83, o eran 83 en julio cuando empezamos a hacer este estudio, y para ver un poco cómo se trabaja, ¿no?, en materia preventiva en las diferentes entidades, en los diferentes municipios, ciudades y demás. De esas 83 entidades, 65 nos consta que trabajan en materia de prevención.
y de esas 65, el 70%, que desde nuestro punto de vista es un porcentaje bastante elevado, ha continuado trabajando en materia preventiva durante la crisis, durante todos estos 9 meses creo que son, que llevamos con pandemia. ¿Cómo lo han hecho? Pues si pasamos, José, por favor. Pues ahí cada entidad de alguna manera se ha buscado un poco la vida, ¿no? Por así decirlo. Como tú decías, José, esto nos ha pillado un poco de imprevisto. Teníamos programas planificados y organizados de una manera que hemos tenido que reabordar y que reajustar de un día para otro prácticamente. Entonces, cada entidad, en función de los recursos y de los medios con los que ha contado, pues lo ha hecho de una manera o de otra. De manera general, hemos utilizado redes sociales, las que conocíamos, las que desconocíamos y las que no sabíamos ni siquiera que existían, pero que hemos descubierto con esto del COVID. Tema WhatsApp, teléfono, videollamadas, email, hasta correo postal, porque incluso ha habido entidades y asociaciones que se han puesto en contacto con presos, con la gente que está en prisión, a través de lo único que podían mantener el contacto, que era una carta de toda la vida de Dios, porque no podían acceder a otra manera. Entonces, todo este trabajo que se ha hecho y que se ha hecho con los jóvenes y con las jóvenes, evidentemente, en un primer momento se hizo a puerta cerrada porque no nos permitían establecer el contacto con los chavales y con las chavalas, pero sí acceder a las asociaciones. Pero hubo un momento en que tampoco nos dejaban hacerlo a puerta cerrada porque no nos permitían los desplazamientos siquiera. Entonces ya es cuando empezamos a teletrabajar como gran parte de la población desde casa. Ese teletrabajo, ¿cómo lo hemos hecho la gente de las entidades sociales? Pues hemos asumido, los propios trabajadores y trabajadoras y las propias gente que colaboran en las entidades han puesto a disposición de la entidad y a disposición de la chavalería, como yo digo, los medios y los recursos propios nuestros que tenemos en nuestra casa. Hemos utilizado nuestros teléfonos, hemos utilizado nuestros ordenadores, hemos utilizado nuestra luz, hemos utilizado todo lo que teníamos de cara a ofrecer un buen servicio y de cara a seguir manteniendo ese contacto con los jóvenes y con las jóvenes que hemos creído desde las entidades que es fundamental o que ha sido fundamental el seguir manteniéndolo. Digo lo de los recursos propios, como tú bien has dicho, José, el tema de la sostenibilidad financiera es uno de los 3 grandes problemas, ¿no?, que tenemos en el tercer sector, en las asociaciones, y que limitan muchas veces nuestras actividades y que limitan muchas veces la calidad que ofrecemos, que desde nuestro punto de vista, o lo que nosotros queremos, es realizar actividades de una gran calidad, pero que muchas veces esa sostenibilidad y esa falta de recursos económicos no nos lo permiten. Pero esto que a priori es una debilidad, en estos tiempos de pandemia creo que hemos conseguido hacerle una fortaleza. Precisamente, como te digo, aunando esfuerzos y compartiendo recursos y poniendo los recursos que cada uno tenemos o hemos tenido en nuestras casas. ¿Ok? Lo único que hemos intentado hacer, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, José, si quieres, es, pues bueno, como digo, seguir manteniendo el contacto con los jóvenes y con las jóvenes. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues, si queréis, podemos ver un vídeo que dura 3 minutitos para que nos hagamos así una idea un poquito más visual y continuamos luego. Había una vez, en un lugar muy lejano, un virus malvado y muy pequeñito. El virus quería conquistar el mundo. Quería, pero no lo va a conseguir, porque en la Federación Andaluza de Adicciones, enlace, se lo estamos poniendo muy difícil. Porque seguimos entendiendo la educación como factor de protección ante las adicciones, aun con los centros escolares cerrados y desde casa. Luchando contra la brecha digital. Hola, estamos creando nuestro canal de YouTube. Porque hemos seguido manteniendo informada a la población, creando materiales propios y recopilando otros ya existentes. Porque seguimos formándonos y ofreciendo formación online y presencial a jóvenes. Bien, menos mal que ya por fin nos vamos con resetear a Cádiz, ¿eh? El día 13 de noviembre empezamos en Cádiz.
porque ni aun cuando no hemos podido salir, nos hemos olvidado de la importancia de un ocio sano. Bueno, familia, estamos aquí en la ludoteca. Porque seguimos reivindicando los intereses de las personas más vulnerables. Porque le ponemos más corazón si cabe a nuestro trabajo. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo bien, aquí sigo en casa trabajando, aprovechando también algún tiempo para hacer ejercicio, como veis. Y colorín colorado. Como este cuento no ha acabado, desde Enlace seguiremos a tu lado. Pues bueno, una pincelada, ¿no?, de qué hemos hecho desde el movimiento asociativo y cómo lo hemos hecho de alguna manera. En definitiva, y podemos pasar, José, lo que hemos pretendido es seguir atendiendo las necesidades, lo que hemos pretendido y lo que hemos conseguido, ¿eh? Yo quiero recalcar esto, es seguir atendiendo las necesidades que los jóvenes y que las jóvenes demandan habitualmente, y hemos querido además seguir fomentando habilidades para la vida, que eso desde mi punto de vista es lo que se trata o lo que debemos hacer en el trabajo preventivo. Las actividades evidentemente son una mera excusa, lo importante es fomentar esas habilidades sociales, emocionales, formativas, educacionales, para de alguna manera que estos chavales tengan una dignidad de vida, por así decirlo, a lo largo de su futuro. Hemos intentado hacerlo la mayoría de las veces de manera presencial, o nuestra prioridad siempre es hacerlo de manera presencial, porque creemos que el contacto en estos casos es importante, evidentemente, pero en el momento en que no se ha podido hacer, siempre hemos recurrido a la vía online y hemos ofrecido alternativas y hemos ofrecido diferentes actividades, como digo, de manera online, para ofrecer esas alternativas de ocio, o no de ocio exactamente, sino esas alternativas educacionales, formativas y demás. Hemos hecho eso, hemos seguido atendiendo las necesidades que ya cubrimos, pero es que además nos hemos visto desbordados y desbordadas. ¿Por qué? Porque han aparecido otras nuevas, muchas veces de emergencia, que han aparecido con el COVID y que nosotros desde las entidades hemos afrontado, como yo digo, hemos estado apagando fuegos de alguna manera, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los recursos públicos no lo han hecho, porque han cerrado en este tiempo de pandemia, durante el COVID. Entonces, si ya de por sí nosotros atendemos a un sector de la población que no acuden a los recursos propios y estamos normalmente desbordados con eso, en este tiempo las personas o los chavales y las chavalas que acudían a esos recursos propios y que no han sido atendidos ni atendidas, ¿a quién han acudido? ¿A quién han llamado? Pues han venido a nuestras puertas, han llamado a nuestras asociaciones y nosotros, lejos de cerrarles, se las hemos abierto y hemos establecido ese contacto con ellos y con ellas y le hemos atendido y le hemos sacado de sus dudas, de sus inquietudes, de sus problemas y demás. ¿Ok? Entonces, ha sido un trabajo y está haciendo un trabajo laborioso y está haciendo un trabajo duro. Podemos seguir, José, si quieres. Y gratificante también, ¿eh? Hay que decirlo, todo tiene su contraparte. Si el 70% ha continuado realizando actividades preventivas, hay un 30% que no lo ha hecho. ¿Por qué? Nosotros entendemos que básicamente no lo han hecho porque o bien sus actividades las realizaban de manera o realizaban actividades extraescolares en centros educativos y al cerrar no han tenido los medios para continuar, por una falta de recursos tecnológicos, bien de la propia entidad o bien de las familias y de los chavales y chavalas a los que se destinaban, por no poder conciliar la vida familiar y laboral, es decir, les ha sido imposible el teletrabajo desde casa, y también un punto importante, el tema de la precariedad laboral del sector.
que eso lo que ha hecho, bueno, la precariedad ya la habías dicho tú también, es una característica, ¿no?, de este sector, del tercer sector. Tenemos contratos a media jornada, inestabilidad, pocas personas trabajando normalmente, contamos muchas veces excesivamente del voluntariado y demás. Entonces, esto ha hecho que muchas entidades den el cerrojazo en este tiempo porque no han podido permitir seguir trabajando. En cuanto a cómo vemos el futuro, que es la siguiente transparencia, diapositiva o página, como le llamamos, pues mira, no tenemos una bola de cristal. Si la tuviéramos tampoco sabríamos interpretarla, por así decirlo. Pero bueno, creemos que tampoco hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que la situación en la que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo vemos el futuro con incertidumbre como la mayoría de la sociedad. Incertidumbre, ¿por qué? Pues evidentemente porque los escenarios están cambiando de un día para otro. Y nosotros desde las entidades estamos trabajando de una manera o con previsión, por así decirlo, para hacer frente a todos los posibles escenarios con los que nos podemos encontrar. De hecho, hoy mismo, bueno, en estos días de Navidad se ha abierto un poquito la veda con el tema de la movilidad y con el tema de la normativa y demás, pero parece que dentro de 2 o 3 días esto volverá a cambiar, las leyes cambian de un segundo para otro y nosotros tenemos que adaptarnos y readaptarnos a toda esta nueva situación que estamos viviendo. Otro motivo de incertidumbre, los recortes presupuestarios, que cada vez son mayores en el ámbito preventivo, en el ámbito de las adicciones, que no nos permiten un trabajo planificado, que no nos permiten muchas veces conseguir resultados a medio o largo plazo, que es lo interesante y lo ideal en este tipo de trabajo, y que pensamos que están favoreciendo a las grandes ONGs, que no estamos en contra de ellas ni mucho menos, pero que quizás pensamos que hacen un servicio más asistencialista que el estar día a día con los chavales y con las chavalas. Por otro lado, tenemos la certeza de que estamos haciendo un muy buen trabajo. Dentro de toda esta incertidumbre, de todos estos miedos que tenemos, por así decirlo, tenemos la certeza de que estamos haciendo un buen trabajo y de que estamos contribuyendo a la mejora del bienestar y de la cohesión social y que estamos contribuyendo al fomento de la dignidad de las personas, y en este caso al fomento de la dignidad de chicos y chicas jóvenes. Y seguimos, si quiere, José, para ir terminando un poquito. Todo esto lo que estamos haciendo es preparándonos, evidentemente. Decíamos antes que estamos trabajando con previsión y para eso nos estamos formando o nos estamos preparando, perdón. ¿Cómo? Básicamente con formación. Formación en nuevas herramientas tecnológicas, que lo habíamos dicho antes, han aparecido 7.500 cosas y desde las entidades sociales, los trabajadores, las trabajadoras y las personas que colaboramos, pues estamos ahí intentando conocer todas de ellas. Yo estoy loco ahora con el TikTok, por ejemplo, que es una herramienta que el chavalería y la chavalería utiliza tutiplén y que la desconocemos. Formación en adicciones y sustancias y formación que creo que también es importante en autocuidados. Es importante que las personas que nos dedicamos a esto estemos bien con nosotros y con nosotras mismos. De alguna manera sepamos cómo regular nuestra ansiedad, nuestro estrés, todo esto que nos está provocando todo este tiempo, para no transmitírselo a los chavales y las chavalas con los que trabajamos. Coordinación y trabajo en red, fundamental. Siempre lo ha sido, pero en estos tiempos más. Y además, no solo entre las personas, entre las entidades que nos dedicamos al sector, sino también coordinación intersectorial. Importantísimo el fomento de alianzas nuevas con otras entidades que no tienen nada que ver con el tema de adicciones. Y por último, lo que estamos haciendo también, ¿cómo nos preparamos? Estamos creando programas eficientes e integrales, que son siempre nuestro leitmotiv en el campo preventivo, pero además en estos tiempos flexibles, que se puedan adaptar a la vía online, que es lo que nos demanda ahora mismo, o más que lo que nos demanda la sociedad en el sentido de que es lo único prácticamente que podemos hacer muchas veces, ¿no? De tal manera que se siga permitiendo la participación de menores y jóvenes en todas estas actividades que desde las asociaciones venimos realizando. Y para terminar, si queréis, y ya lo dejo con la última de las preguntas que nos planteabais, el aprendizaje, ¿no? Que hemos aprendido en este tiempo de pandemia. Pues le damos a la siguiente presentación. Pues aparte de utilizar a las diferentes herramientas tecnológicas, como decíamos, pues hemos aprendido que tenemos que hacernos más visibles. Hemos aprendido que tenemos que fortalecer nuestro papel como entidades en la sociedad civil, porque sí es cierto
que las personas con las que trabajamos, los chavales y las chavalas con los que trabajamos y las familias, sí nos conocen y nos valoran, pero el resto de la sociedad pensamos que no, y porque desconocen el trabajo y la función que hacemos. Entonces tenemos que hacer que nuestro trabajo sea reconocido, valorado, y que nuestro servicio sea contemplado como esencial por toda la sociedad y sobre todo por las administraciones públicas principalmente, porque son además las que no nos destinan grandes partidas presupuestarias para realizar este tipo de actividades. Reinvención. Vamos a ver, las entidades sociales y nosotros y nosotras que trabajamos con chavales y con chavalas y en el ámbito de la prevención, constantemente nos inventamos cosas nuevas y nos reinventamos. Tenemos una alta capacidad de adaptación, ya lo sabíamos, pero esto nos lo confirma. Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Con mucho ingenio. Como no tenemos dinero, pues tenemos que utilizar otros recursos. Mucho ingenio, mucha creatividad, mucha eficiencia, porque con poco conseguimos mucho, mucha motivación, pero detrás de todo esto también hay muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de trabajo que normalmente no se reconocen, por así decirlo, y muchísimas ganas. Eso es fundamental en nuestro trabajo y ahí seguimos. Organización. Nos hemos dado cuenta que tenemos una gran capacidad organizativa, y la hemos tenido en estos tiempos, para responder a las demandas que las administraciones públicas no han podido satisfacer o no han querido satisfacer. Ahí hemos estado las entidades sociales, codo, con chavales, con chavalas y con sus familias. Como dice mi amiga Belén, hemos sido el colchón en este tiempo para que esta familia y esta chavalería no se desbruce contra el suelo. Y por último, reivindicar, lo sabemos también, pero ahora más que nunca debemos seguir luchando por los intereses de los jóvenes, de las jóvenes que se encuentran en situación de pobreza, de exclusión social y de vulnerabilidad. Así que no sé si me he colado un poco de tiempo, José. No, bien, vamos bien. Vale, pues nada, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Juan. La verdad es que es muy interesante y, bueno, pues muy necesaria pues también, porque creo que has colocado pues, los conceptos que seguro que van a ir girando por aquí el resto del debate, ¿no? Reinvención, reivindicación, etcétera. Entonces, nada, muchas gracias. Nada. Y pasamos, si os parece, a María Ángeles García, que es psicóloga funcionaria de la Diputación de Málaga desde hace 39 años en el ámbito de los servicios sociales. En los últimos 10 años ha desarrollado su labor como coordinadora provincial de prevención de adicciones en el Centro Provincial de Drogodependencias de Málaga. Entonces, bueno, adelante, María Ángeles. Bueno, buenos días, muchas gracias, José, y gracias a todos los participantes. Juan, muy interesante y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. Yo trabajo trabajo en la administración, somos de esos que dices tú, han desaparecido. Y en cierto modo, pues no del todo, pero sí estoy de acuerdo que es verdad que la administración y los servicios públicos, pues en algunos momentos y tendríamos que haber estado más presentes. No somos los privilegiados, ¿no? Entre el sector, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha supuesto yo quería dar también un poco una visión de qué es lo que ha pasado y dar algunos datos en relación a cuál ha sido la evolución en relación al consumo de sustancias y a otras adicciones comportamentales, ¿no? Entonces, el COVID evidentemente ha sido un impacto, ha sido un tsunami para a nivel mundial. De un día a otro nos vemos abocados a encerrarnos en casa, nos obligan a no trabajar presencialmente, al teletrabajo. Tenemos que trabajar utilizando nuestros medios en casa, como ha dicho Juan, el teléfono, las redes sociales y tal. Y por supuesto que ha supuesto un reto para todos los profesionales y para la prevención, ¿no? Teníamos todo un programa de actividades en los distintos ámbitos, en colegios, institutos, con familias, con ayuntamientos, y todo esto tuvo que quedar aplazado y reconducido, ¿no? Y como dice, pues ha tenido que suponer un esfuerzo en la creatividad, en la coordinación, pero durante estos meses de confinamiento, ¿qué es lo que nos encontramos en relación al consumo de sustancias? Bueno, pues en el estudio que hace la Delegación General del Plan Nacional sobre Drogas, un 72% casi ha disminuido o ha cesado el consumo de sustancias. Y solamente en torno a un 12% aumentó el consumo de sustancias. Esto
estos datos son similares en todas las sustancias, excepto en el cannabis, que parece que no ha habido tantos cambios, ¿no? Incluso en algunos casos ha aumentado. ¿Cuáles han sido los motivos del aumento? Básicamente el aburrimiento y la ansiedad por soportar la situación de estrés generada por el COVID, ¿no? La menor disponibilidad y la menor posibilidad de recoger drogas, solo un 1% lo argumenta, ¿no? Pero por el contrario, bueno, ¿cuáles han sido los argumentos de los consumidores para abandonar el consumo? La menor disponibilidad para adquirir drogas, la menor oportunidad, la preocupación por los problemas de salud y en menor medida los problemas económicos. Por otro lado, tampoco se han detectado sustancias nuevas por el SEA durante este tiempo. Y en cuanto al consumo de tabaco y COVID, pues en el estudio que realiza también el Ministerio de Sanidad, pues hay que una mayor conciencia, en general pasa en todas las sustancias, una mayor conciencia del riesgo de fumar tabaco y bueno, pues incluso casi más de un 12% ha dejado el consumo o ha reducido el consumo. En cuanto al consumo de alcohol específico, pues se ha reducido tanto la frecuencia como el número de bebidas en una sola ocasión, como el número de consumos intensivos. En todo ello, en torno a un 40%. Podríamos decir, bueno, pues es que no se ha consumido en la calle, en los bares, pero se ha consumido en casa, ¿no? Bueno, el consumo en los establecimientos ha aumentado, pero no ha compensado el descenso que se ha hecho en los bares y en otros fuera del hogar, ¿no? Por otro lado, ¿qué ha pasado con las adicciones comportamentales? Pues en la encuesta que también analiza el uso de Internet, videojuegos y juegos de apuestas online, pues nos encontramos que en cuanto a los videojuegos ha habido un aumento, incluso hay más de un 15% que ha empezado a usar los videojuegos y que no los usaba. Y interesante, bueno, pensar que ya más de un 7% presenta trastorno por uso de videojuegos, con criterios de DSM-5. El uso de Internet aumenta en un 68, casi un 69%, y es mayor el aumento en las mujeres. Aquí ya hay datos de más de un 11% que presenta un uso compulsivo, según CIUS. Y en cuanto al juego de apuestas online, pues ha disminuido en más de un 45%. Pero sin embargo, decir que de los que juegan, más de un 26% presenta un posible uso problemático. Hoy me mandaban datos de una encuesta en relación al juegos de apuestas y un 25% de los adolescentes juega apuestas online, pero es que 1 de cada 4 ya está presentando problemas por uso de juegos online, ¿no? Entonces un poco parece que que el que juega, el que utiliza el que tiene estos comportamientos, pues hay bastantes ya que empiezan a tener problemas, ¿no? Por dar algunos datos de un municipio menor de 20.000 habitantes, pues durante el confinamiento se evidencia esto mismo, que ha habido una disminución del consumo de alcohol en menores y jóvenes, se ha mantenido el consumo de cannabis, como en estos municipios pequeñitos se siguen manteniendo los botellones, algo que es muy difícil de suprimir, y bueno, durante la pandemia y ahora pues se han suprimido, no se realizan, y aún ahora después del confinamiento siguen sin realizarse. Parece que ha habido también algunas incautaciones de plantaciones de marihuana, ha habido una mayor vigilancia del control del consumo de sustancias de alcohol y de otras en vía pública, y bueno, y parece que después del confinamiento pues la situación sigue siendo similar. En cuanto al COVID y tratamiento durante el confinamiento, también disminuyó, pero también puede ser también, a lo mejor es que estaban cerrados o se trabajaba solo en casos urgentes, pero la demanda disminuyó en un 70%, tanto para hombres como para mujeres, como para todo tipo de sustancias, excepto los opioides.
Por dar algunos datos de también las atenciones en urgencias relacionadas por consumo de sustancias, disminuyó y los datos son coincidentes con los que tenemos en el CPD en Málaga. Hay un descenso importante desde el primer trimestre anterior a la pandemia, de 189 pacientes nuevos, descienden a 26. Luego aumentan una vez que finaliza el confinamiento, pero el aumento no es tan, sigue manteniéndose ese descenso. Bueno, pues habrá que ver, estos datos evidencian que ha habido en cuanto al consumo, bueno, pues parece que a lo mejor si no hacemos nada, podríamos decir, pues nos metemos todos en casa, descienden los datos de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde mi punto de vista, ¿no? Yo me gustaría recordar un poco cuáles son los objetivos del Plan Nacional sobre Drogas en lo que tiene que ver con la prevención universal y con la prevención ambiental, ¿no? Reducir la presencia y la promoción de drogas o otras conductas susceptibles de generar adicción, limitar la accesibilidad, promover la conciencia social y de riesgo, o sea, aumentando la percepción de riesgo asociado al consumo y a determinadas conductas adictivas, y reducir la percepción de la sociedad, especialmente en menores, sobre la normalidad del consumo de drogas, concretamente y fundamentalmente alcohol y cannabis, ¿no? Bueno, pues el confinamiento, que es lo que ha supuesto el estado de alarma, no hemos podido circular libremente, hemos estado en casa, no podíamos. Y por otro lado, desde el Ministerio de Sanidad, desde el Gobierno, pues se han dictado determinadas medidas, como por ejemplo las acordadas con las comunidades autónomas, que tienen que ver con el uso de mascarilla y la posibilidad de excepción cuando en espacios libres o en vías públicas para fumar tabaco o cigarrillo electrónico, cuando se mantienen los 2 metros de distancia. El consumo de alcohol no está autorizado en vía pública, pero ha habido una mayor vigilancia y el cumplimiento de la legislación, ¿no? ¿Esto qué es lo que ha hecho? Que se dificulte esa disponibilidad y esa accesibilidad. Y luego, por otro lado, pues desde la administración y desde las entidades privadas, desde los distintos sectores, pues se han intensificado la información sobre el COVID y los riesgos asociados al consumo de sustancias, que por otro lado entiendo que ha hecho que se aumente la percepción del riesgo en relación al consumo, por un lado por el temor a enfermar y por otro lado por el pronóstico peor en caso de contagio. ¿Qué es lo que hemos hecho desde la administración, desde los CTA y de los programas de ciudades ante las drogas, ¿no? Que es específico, trabaja en la prevención de adicciones, ¿no? Pues por un lado se ha hecho atención telefónica y preventiva y asistencial, como decía Juan, y comentaba ahí antes, los pacientes que estaban en tratamiento se les ha seguido atendiendo, pero de forma telefónica, e incluso nuevas demandas o demandas de asesoramiento a familias, a jóvenes, pues se ha hecho también telefónicamente. Ha habido una atención a la ciudadanía en general, difundiendo materiales que ya había y otros elaborados específicos orientados a la prevención. Se han difundido materiales de información y sensibilización específicas sobre los riesgos de consumo de sustancias y COVID, y promoción de las redes sociales, en redes sociales, pues, de contenidos destinados al control de ansiedad y al deseo de consumir. Se han promovido también programas de radio y televisión local, ¿no? Con la participación de profesionales de la red y abordando el tema de los riesgos asociados al consumo y las TIC. Se ha mantenido contacto con los distintos agentes comunitarios, el tejido asociativo y dinamizadores de la comunidad. Sobre todo me estoy centrando en municipios menores de 20.000 habitantes, ¿no? Que es con los que sobre todo trabajamos desde la Diputación, ¿no? Y se han promovido encuentros online con adolescentes mediadores y se han fomentado alternativas de ocio online, pues del tipo de concursos de dibujo, de eslogan, de
de cosas de este tipo. En la prevención en el ámbito familiar, pues se han impulsado, hemos reconvertido los talleres familiares que estaban previstos hacer de forma presencial, pues se han reconvertido en talleres familiares online, y por otro lado también se han difundido a familia, padre y madre materiales específicos con información ¿no? sobre drogas y otras adicciones. Y en el ámbito educativo también, bueno, pues había un programa de talleres, de actividades en los centros educativos que se tuvo que suprimir, y se ha intentado paliar elaborando materiales que se han distribuido a través de profesorado, y también por otro lado se ha mantenido coordinación y asesoramiento telefónico con el profesorado y coordinación con las AMPAs. Durante todo este tiempo ha habido coordinación con la Delegación de Salud, Educación, los coordinadores prevenciales y ayuntamientos, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado? Las dificultades, los retos, los propios efectos de la pandemia, ¿no? En la ciudadanía, ¿no? Y también que lo estábamos sufriendo los propios profesionales, tanto a nivel personal, que tiene que ver con todos esos efectos y síntomas físicos y psicológicos de ansiedad, dolores musculares, tristeza, aparición y empeoramiento de síntomas de salud mental. Nosotros cada vez nos encontramos con más pacientes con patología dual. Sí, yo he observado en mi experiencia, ¿no? que ha habido un empeoramiento, y que tanto de los síntomas, de la sintomatología del trastorno de salud mental, pero también con el consumo de sustancias. Y sobre todo en chicos, el uso de aquellos que tenían algún posible trastorno, algún rasgo, ha habido mayor consumo de internet, videojuegos, consumo de cannabis y mayor problemas de tristeza, ansiedad y tal, y con consecuencia también muchos problemas familiares, como consecuencia de la preocupación de los padres y de ese malestar también del propio chaval o de la chica, ¿no? A nivel familiar, la convivencia, obviamente, el estar tantas horas se ha visto afectada, el miedo por perderse un ser querido, la sobreprotección. A nivel laboral, esta inseguridad, la pérdida del empleo, la necesidad, los retos por incorporar formaciones y aprendizajes nuevos. Y a nivel social, pues bueno, ese aislamiento con el agravamiento. Me parece muy interesante el tema, Juan, de la exclusión social y ese empeoramiento y esa falta de recursos. Nosotros trabajamos con una población también de jóvenes extutelados, sin vivienda, personas en exclusión social, y la verdad que estaban cerrados muchos dispositivos o no podían atender a más personas. La verdad que este sector ha sido desde luego un sector muy, muy, muy machacado, ¿no? Con él también telefónicamente hemos trabajado. ¿Qué ha supuesto también como dificultad esa pérdida del contacto directo? Pues la imposibilidad de trabajar presencialmente, y el uso de las nuevas tecnologías supone una barrera. Bueno, yo no sé, quizá los más jóvenes os resultará mucho más habitual, pero la frialdad, yo me gusta mucho el contacto directo, me gusta trabajar con los chicos, me gusta verles las caras, me gusta interactuar. Esto no ha sido posible, y entonces, bueno, pues esto es una barrera y nos supone también un reto para trabajar también de un modo motivacional, que tan fundamental es en el trabajo en el campo de las adicciones, ¿no? Por otro lado, otra dificultad, pues los déficits en formación y los déficits de recursos. O sea, yo digo, nosotros, los equipos que tenemos de sobremesa, ninguno tiene ni cámara ni audio. O sea, que tenemos un portátil para todo el centro. En fin, esto cuando la red no se cae, ¿no? O sea, y bueno, y también pues desde las brechas, y en casa también, por supuesto, para todos los ciudadanos, pues esto, y con mayor brecha tecnológica, cuanto mayor edad y cuanto mayor es el nivel socioeconómico. O sea, que ahí también hay una gran discriminación. Y luego algo que también habéis dicho, bueno, la situación del COVID ha sido devastadora
la crisis económica y lo que ha supuesto para todos los gobiernos y para todos los sectores. Entonces, nuestro temor, pues que si el tema de las adicciones siempre es el hermanito pobre o tal, pues que quede que la prevención y el tratamiento, o sea, y el tratamiento y la prevención siempre ha estado por detrás del tratamiento, son muy pocos los recursos, cada vez más escasos, si es en los programas de ciudades o los programas para prevención a las entidades privadas, es verdad que se recortan y tan importante es que estén dotados y que tengáis desde los técnicos que trabajan en ciudades, que muchos de ellos están pendientes también de un contrato y de una subvención, a una estabilidad y un poder programar, como decía Juan, aquello que vamos a hacer, porque si no hay una continuidad en el trabajo, realmente es que de verdad vamos apagando fuegos, ¿no? Bueno, cosas negativas, probablemente habrá muchísimas más y tal, pero también oportunidades, todo no ha sido negativo. Pues el fortalecimiento de esa resiliencia, de esas habilidades, de esas capacidades en las personas, ¿no? Que nos ha hecho pues ser creativos y como dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte, pues aquí o salimos fortalecidos o desaparecemos, nos reinventamos o desaparecemos, ¿no? El incremento también en la toma de conciencia de riesgo asociado, esa percepción de riesgo asociado al consumo, que tan importante es, pues se ha aumentado la comunicación y la coordinación, la cooperación, el compartir en redes recursos entre profesionales, la potenciación también de las nuevas tecnologías, tanto para la prevención y el tratamiento. ¿Y esto qué tiene de bueno? Pues esto, por ejemplo, pues nos hace más accesibles, tiene menor coste también y menor esfuerzo para reunirnos, para cualquier iniciativa que se quiera acometer. Y por último, no sé si me estoy alargando demasiado, disculparme por unas reflexiones, me gustaría unas reflexiones que yo comparto y que provienen de unos artículos de 3 profesionales, uno Juan Carlos Melero, la prevención, probablemente lo habréis visto, prevención de pandemia y el reto de reinventarse, ¿no? Que empieza con una frase de Mario Benedetti, que cuando teníamos todas las respuestas nos cambian las preguntas. De algún modo esto es lo que nos ha pasado y nosotros en prevención ni siquiera teníamos todas las respuestas. Entonces, plantearnos fortalecer aquellas estrategias que han demostrado evidencia científica es fundamental, pero también innovar. Como decía Juan, innovar estrategias que posibiliten la eficacia en la situación actual, ¿no? Por otro lado, José Antonio García del Castillo, el añorado botellón, que tanto trabajo nos cuesta eliminar y que yo que trabajo en municipios de la provincia de Málaga, que coordino con ayuntamientos, que coordino con técnicos de ciudades, ¿cómo es posible? ¿Cómo estamos permitiendo con tanta normalidad, si el alcohol, otras drogas no son legales para menores, cómo acceden tan fácilmente, ¿no? Bueno, pues las prohibiciones, verdad que no es lo que posibilita el cambio, es esa sensibilización en las mayorías a través de la educación, pero la imposibilidad de hacer botellones en los jóvenes ha supuesto pues que se valoren esas relaciones interpersonales sin que medie el alcohol o otras drogas, ¿vale? Y entonces que como medio de diversión el alcohol no sea el vehículo, ¿no? Y por último, Hugo López, psiquiatra del Hospital Clínic de Barcelona, que, bueno, reconoce que es fundamental la prevención de adicciones, limitar el acceso, el incremento de los precios, suprimir la publicidad, la supresión de la publicidad, o sea, todo lo que tiene que ver con la prevención ambiental que tan importante es y que tanto cuesta que atajar. Pero bueno, en este momento hay una gran cantidad de información en Internet, informaciones que pueden ser algunas falsas noticias, algunas pueden ser perjudiciales. El reto actual sería, desde su punto de vista, actuar como agentes de comunicación fiables, creíbles, efectivos, limitando el impacto de las noticias falsas o controvertidas. Y para esto utilizar nosotros también las redes de comunicación
como oportunidad de cambio, pero priorizando la honestidad, la transparencia y no la trascendencia, que a veces a lo mejor pretendemos hacer cosas para darnos mucho bombo, mucho platillo y luego realmente habrá que ver si realmente han supuesto algún cambio. Él propone la salud digital, o sea, en esto tenemos que avanzar y quiero terminar con una frase de él que yo comparto, que el mundo por sí solo no va a cambiar, pero ¿estamos los profesionales sanitarios dispuestos a hacerlo cambiar desde la prevención y el tratamiento de adicciones? Bueno, pues muchas gracias. No sé si me he enrollado mucho. Gracias a ti, María Ángeles. Y bueno, vamos a continuar con Irene Prado, que es diplomada en Trabajo Social y Educación Social con un máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria por la Universidad de Sevilla. Desde el año 2013 trabaja en la prevención educativa social y familiar como coordinadora en el programa Ciudades ante las Drogas del Ayuntamiento de Estepa en la provincia de Sevilla. Entonces, bueno, adelante, Irene. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada quería dar las gracias por estos espacios que nos permiten visibilizar aún más la prevención, tan difícil, siempre más difícil ahora. La verdad que me quiero quedar con una reflexión antes de empezar, que la última que ha dicho María Ángeles, por el tema de la prevención, ¿no? La prevención es como lo que evita el tratamiento y ahí es donde debemos de aunar, es donde debemos de poner todo nuestro esfuerzo. Bueno, pues bien, como ha dicho José, yo soy coordinadora del programa de Ciudad ante la Droga del Ayuntamiento de Estepa. Estepa es un pueblo de unos 12.000 habitantes de la provincia de Sevilla y, bueno, no es de los más pequeños que hay, pero sí que es verdad que, bueno, que permite controlar más o menos la población con la que trabajamos. Este programa, bien ha explicado un poco María Ángeles de lo que venimos trabajando. Básicamente su eje principal es la prevención, ya sea de manera comunitaria, social, educativa y familiar. Y como a todo el mundo, el tema de la pandemia pues, nos ha afectado de una manera drástica. Sí que es cierto que la prevención en sí misma al final es reinventarte y readaptarte a las situaciones. Durante todos estos años que llevo trabajando en prevención, nos hemos ido adaptando a diferentes circunstancias que han surgido, diferentes escenarios, diferentes colectivos. Esto no era más que una forma de reinventarse, de manera muy bruta, pero reinventarse. Un 14 de marzo nos ponen en el estado de alarma y nos encontramos pues, en una situación nueva en la que, una vez más, la prevención tiene que adaptarse. En un primer momento se cuestionaba que, bueno, ¿era posible el teletrabajo y la prevención? Pues sí. Y además hemos visto que ahora más que nunca la prevención es esencial por eso mismo, porque a pesar de que, bueno, además de que han surgido nuevos escenarios, han surgido nuevas situaciones en las que son necesarias la prevención. A la pregunta de cómo nos ha afectado la pandemia al trabajo preventivo, ya más o menos he hecho un breve resumen, que reinventarse y adaptarse a esta nueva situación, pero sobre todo hemos tenido que adaptar la programación que teníamos a lo largo del año, que la mayoría tenía contactos físicos con el que no hemos podido hacer, pero sí que es verdad que esta situación nos hemos encontrado que determinadas campañas y determinadas actividades que hemos hecho, pues incluso la hemos tenido que adaptar a la situación del COVID. Es decir, teníamos una campaña, por poner un ejemplo, teníamos una campaña por el tema del consumo de cachimba, que inevitablemente pues, hemos tenido que lanzar campaña de cachimbas por el consumo, pero añadiendo el tema de la COVID, que al fin y al cabo el consumo compartido de la cachimba tenía unos peligros y unas consecuencias para la gente que lo consumía. Las respuestas que hemos puesto en marcha, pues como bien ha comentado Juan y como bien ha comentado María Ángeles, hemos utilizado muchas herramientas que ya veníamos utilizando y hemos incorporado otras nuevas. Hemos utilizado, pues como todo el mundo, a través del teletrabajo, los ordenadores y el teléfono y demás, pero sobre todo en las redes sociales, programas de radio, programas de televisión y anuncios y demás, para llegar a la población de una manera pues, más directa. ¿Qué hemos ganado? Hemos ganado que hemos llegado a una población que antes no era más difícil llegar. Yo con José, con esto sí que lo hemos hablado muchas veces,
hemos tenido siempre muy complicado llegar a determinados colectivos como son la familia y los padres, porque siempre están sumidos en una rutina que era muy complicado hacerlo, a lo mejor desplazarse, pues vamos a hacer tal actividad de prevención dentro de tal programa, mover a los padres para que vayan a tal salón de actos era muy complicado. Al final hemos ganado con todo esto, hemos llegado a los padres de una manera mucho más directa, se han podido conectar a este tipo de formación e información de una manera más fácil, de manera en directo, de manera diferida a través de otras aplicaciones, por lo que hemos ganado ese llegar a ese determinado colectivo que a veces es tan difícil captarlo. Aparte han aparecido nuevos escenarios, nuevas demandas que hemos ido recibiendo de la población, como es en el tema del consumo de las nuevas tecnologías y de los videos, bueno, nuevas tecnologías. Mal llamadas nuevas tecnologías, porque al fin y al cabo llevamos muchos años conviviendo con ellas. Pero sí que es verdad que bueno, el hecho de que estemos encerrados en casa, los padres han visto que tienen una falta de información en el tema del consumo, hablando de las tecnologías y de los videojuegos y demás, y han visto, bueno, que sus hijos pues estaban haciendo quizás un consumo un poquito más abusivo de determinados dispositivos, y ahí hemos encontrado también pues un nuevo escenario que nos ha reclamado un poquito pues de prevención en este tema e incluso formación e información a eso, como decía, a los padres. Seguimos por no enredarme demasiado, porque en algunos aspectos sí que nos pisamos con lo que ya han comentado los otros dos compañeros. Yo soy de la opinión de María Ángeles, yo soy de la prevención del contacto, del feedback, de ver que la otra persona está recibiendo la información que le estamos dando. Pero todo lo que hemos ido aprendiendo durante este estado de pandemia es que una cosa no resta a la otra, sino que tenemos que sumar lo que hemos ganado durante el trabajo que hemos ido haciendo durante la pandemia a lo que ya funcionaba antes. Si hemos visto que de una manera óptima hemos llegado a determinados colectivos a través de estas redes, a través de estos dispositivos, vamos a sumar a lo que ya veníamos haciendo. Ahora que se nos permite un poquito volver a hacer prevención de manera presencial a través de, bueno, utilizando las medidas sanitarias del COVID y demás, vamos a lo que hemos ganado, y para no quedarnos con todo lo malo, sino que hay que sacar todo lo bueno que hemos ido sacando de esta pandemia, que al final es una forma de reinventarse dentro de la prevención. Entonces, yo soy de la opinión de seguir de la manera presencial, pero aprovechar lo que nos ha permitido hacer la manera online y sacar una prevención mucho más efectiva y eficiente. ¿Esto qué problema nos puede acarrear? Pues que vamos a necesitar muchos más recursos y muchas más herramientas, y como ya han comentado bien los compañeros, pues la tijera siempre está ahí. Pero bueno, hay que inventarse nuevas formas en las que, bueno, que el dinero no sea muy costoso, y utilizar, bueno, al final los dispositivos estos no necesitamos más que tener el ordenador y tener cuatro cosas para inventarse cualquier vídeo por TikTok, como decía Juan, o cualquier historia por redes sociales, que al final también es una forma muy directa de llegar a la juventud. Nosotros a lo largo de toda esta pandemia sí que es verdad que, bueno, que la prevención educativa nos hemos encontrado un poco más de dificultad por el tema del cierre de los centros educativos, pero bueno, yo soy de la opinión, como ya he dicho, de quedarme con lo bueno, y es que, bueno, la parte educativa quizás hemos cojeado un poquito ahí, pero hemos ganado en la parte comunitaria, que se han hecho grandes campañas de prevención comunitaria a lo largo de estos 8 o 9 meses que llevamos de pandemia, y que ahora estamos retomando otra vez la parte educativa. Me quedaba con la reflexión que decía María Ángeles con el tema de la prevención, y que es como el hermanito pobre de todo lo que trabaja la administración. La prevención, el Estado y las administraciones deben de verlo como si fuese el ahorro. Es el ahorro para evitar las complicaciones futuras en el tratamiento y en el abuso bueno, en este caso porque nos lleva el tema del consumo de drogas.
es como el ejemplo más simple. Si utilizamos mascarilla evitamos contagiar para que un familiar tuyo mayor termine en el hospital, pues esto es lo mismo. Si nosotros dotamos de herramientas e información a la población, dotamos de herramientas a los jóvenes y le damos una alternativa de ocio y tiempo libre saludable, fomentando una buena calidad de vida desde pequeñitos, dando unas buenas bases de evitar presión de grupo, de saber decir no, de tener una información potente a la hora de en qué momento le ofrezcan un determinado consumo de droga, pues igual evitaremos mayor coste en tratamiento. Creo que muchas veces, yo este ejemplo lo pongo con muchos jóvenes, que si el Estado realmente valorase lo que cuesta la consecuencia del consumo del tabaco, se plantearía muchas veces si prohibir su consumo o no. Es mucho más costoso. El tema de cuando surge a lo mejor cáncer o surge alguna complicación respiratoria por el tema del consumo del tabaco, es mucho más costoso a nivel sanitario que lo que realmente el Estado puede recaudar con el impuesto del tabaco. Pero claro, eso no se lo plantea el Estado porque al final ve que ahí está el dinerillo con el impuesto. Pongo ese ejemplo por eso, porque si nosotros prevenimos en el consumo del tabaco o en el consumo de otro determinado tipo de droga, evitamos eso mismo, evitamos que haya un tratamiento y evitamos un mayor coste. La prevención a priori parece que es muy costosa, pero no. La prevención no es tan costosa como las consecuencias que puede tener el abuso de determinado tipo de droga. En el tema del aprendizaje, yo recalco, desde el principio lo he estado diciendo, el tema de la actualización y lo de reinventarse. Ahora más que nunca nos hemos hecho necesario. Ahora más que nunca hemos visto noticias que han salido en determinados medios de comunicación en el que se ha visto un aumento de consumo dentro de los hogares, en el que se ha visto que el convivir con las familias día a día, hemos visto que el que tenemos al lado, que a lo mejor lo vemos solo a la hora de la cena, por la rutina en la que nos vemos inmersos, pues quizás tienen un consumo o un abuso que antes no éramos capaces de ver por eso mismo, por la rutina, y ahí es donde estaba la falta de información y formación. Creo que ahora más que nunca la prevención es esencial y aunar esfuerzos, tanto a nivel del tercer sector como de la administración pública, ahora es todavía más necesario. No quiero alargarme más. Sí que es cierto que, bueno, yo hablo a nivel de pueblo pequeño, porque estamos hablando que tiene apenas 12.000 y pocos habitantes, no es lo mismo que en un pueblo más grande. Aquí te ponen cara, la población te pone cara, la familia te pone cara, es mucho más fácil tener el contacto y cuando cogen el teléfono saben quién está detrás. Quizás esa es la facilidad que tenemos en los pueblos pequeños, que a lo mejor en un pueblo grande es mucho más complicado. Y hay que seguir en la línea y hay que sacar lo bueno dentro de este año tan duro que hemos tenido y con tantas dificultades que hemos encontrado. Hay que sacar lo bueno y hay que sacar que, bueno, que hemos aprendido, que nos hemos reinventado, que nos hemos formado en nuevas herramientas que antes pues ni siquiera nos hubiéramos planteado. Hacer un webinar antes era impensable, es decir, por internet, pues esto no tiene, nos perdemos la esencia. Pues mira, somos capaces de llegar a mucha más gente a través de estas herramientas que ya entran dentro de nuestra rutina diaria y hay que seguir aprovechando. No sé si me dejo algo en el tintero, no he querido alargarme demasiado porque yo soy más de preguntas y respuestas y por si alguien tiene alguna duda de cómo se trabaja un poco más de manera específica dentro de un pueblo pequeño, dentro del programa Ciudades de la Droga, que es dificultoso trabajar en prevención, pero muy gratificante porque se tienen los resultados se tienen y se ve. Y nada, bueno, dejo la palabra en manos del compañero de Claudio. Vale, muchas gracias Irene. Y bueno, vamos a pasar al último ponente. Tenemos aquí algunas preguntas que está haciendo, entonces vamos con el último ponente y al final pues ya tratamos de dar respuesta a esas preguntas. Claudio Vidal es psicólogo y experto universitario en metodologías de investigación en drogodependencia por la Universidad de Málaga. Desde el año 2000 ha estado involucrado profesionalmente en diferentes programas de reducción de riesgos y daños dirigidos a personas jóvenes.
Desde el año 2004 coordina el proyecto Energy Control de la Asociación Bienestar y Desarrollo en Andalucía. Y bueno, pues yo añadiría que es la persona que más sabe de reducción de riesgo aplicada a los consumos recreativos de drogas de España y posiblemente me quede corto. Y bueno, esto no solo lo digo porque sea mi jefe, ¿no? Sino porque posiblemente sea verdad, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Claudio. Bueno, muchas gracias. Me vas a sacar los colores. Bueno, gracias, José. Gracias, Juan, Irene, María Ángeles, por vuestra disponibilidad también a participar y, por supuesto, pues a toda la gente que está también asistiendo al webinar. Bueno, voy a ir un poquito rápido también para dejar espacio a las cuestiones que la gente nos quiera plantear y no nos vayamos, no nos alarguemos también mucho. Bueno, yo sí que voy a aportar un poco la mirada desde la reducción de riesgos y daños, que aunque formalmente no estaría dentro del ámbito preventivo, pero bueno, pues esa parte de la prevención que sí que trabaja directamente con personas que están tomando drogas, ¿no? Bueno, el proyecto Energy Control trabaja, ¿no? Pues con personas, sobre todo pues, con personas que están tomando sustancias, y lo que buscamos es, bueno, dicho así como muy rápido, pues informarlas y poder asesorarlas no solamente sobre los riesgos que entraña el consumo, pues sí, sino también sobre pautas concretas que pueden poner en marcha para reducir esos riesgos. Y eso tradicionalmente lo hemos hecho utilizando diferentes estrategias, y una de las principales era acercarnos a aquellos lugares y en aquellos momentos en los que estos consumos estaban teniendo lugar. Y estos consumos tenían lugar mayormente en los espacios de ocio. Claro, llega la pandemia y evidentemente pues todo esto salta un poco por los aires. Otra estrategia que también hemos utilizado pues son los servicios de análisis de sustancias, y evidentemente pues también una vez que se decreta el confinamiento de la población, pues son dos acciones que para nosotros eran dos acciones principales, pues que un poco desaparecen y nos vemos obligados a un poco a reinventarnos en ese sentido. Por lo tanto, el primer punto que sí que quería destacar es que principalmente nuestro ámbito de actuación, que es principalmente o era el ocio nocturno, pues desaparece. Es como si en medio educativo de repente desaparecieran las escuelas, pues lo mismo. Desaparece el ocio y aunque desaparezca el ocio, lo que nos quedó claro es que evidentemente las personas no desaparecen, como tampoco desaparecieron los consumos. Sí que al poco tiempo, pues junto a una organización de Portugal y otra organización de Italia, pusimos en marcha un estudio para un poco conocer cuál estaba siendo el impacto del confinamiento en los consumos de drogas en estos tres países del sur de Europa, ¿vale? Y lo que sí que nos dimos cuenta es que evidentemente, y sobre todo en el perfil, ¿no? de personas con los que nosotros solemos trabajar, que son personas jóvenes que hacen un uso recreativo de drogas vinculado, ¿no? Pues a esos espacios de fiesta, etcétera, pues evidentemente una parte importante de los consumos disminuyó o desapareció, especialmente de aquellas sustancias que típicamente estaban vinculadas a esos contextos, ¿no? Pues MDMA, speed, ketamina, ese tipo de sustancias que son sustancias consumidas precisamente en esos contextos de ocio. Pero también hubo un grupo de personas que se mantuvo en el consumo y aún así también el confinamiento impactó. Y lo que nosotros vimos es que el impacto se tradujo en una disminución en la frecuencia de los consumos. Por lo tanto, vimos que el confinamiento impactaba de manera desigual. Impactaba a unas personas, pues evidentemente les hizo
dejar el consumo, otras personas redujeron la frecuencia de los consumos, también hubo algunas que aumentaron la frecuencia de determinados consumos y por lo tanto sí que vimos que no hubo, y fue una de las grandes o primeras conclusiones que sacamos, es que el confinamiento impactaba de una manera muy heterogénea sobre las personas consumidoras. Estos resultados, además, también un poco en línea con lo que se encontró en otros países o lo que luego publicó el Observatorio Europeo y el Plan Nacional sobre Drogas, incluso pues un poco con ironía, ¿no? Pues se ha llegado a decir que un virus ha conseguido más en este terreno que muchos años de inversión en prevención, es decir, de prevención y de otra serie de medidas, pero no olvidemos que probablemente para muchas personas esto haya sido un cese temporal del consumo y lo que es esperable también que haya muchas que una vez que recuperemos la normalidad, pues también se van a recuperar pues, viejos hábitos y el consumo de drogas probablemente también lo sea. En el desarrollo a lo largo de todos aquellos meses, ¿no? Que parece que ya están muy lejos y hace solo unos cuantos meses, bueno, también no solamente tuvimos que hacer una redefinición de los servicios, una adaptación de los servicios, ¿no? Sobre todo en la fase de desescalada, que a mí también me gustaría mencionarlo, es decir, tuvimos que adaptar todos los servicios a todas las medidas higiénico-sanitarias, etcétera, y que en ocasiones no fue tarea fácil. Es decir, había que dotar de material, había que redefinir espacios, había que redefinir un montón de cosas y evidentemente pues también fue una carga de trabajo importante. Pues también tuvimos que redefinir muchas cosas como por ejemplo qué estrategias les estábamos recomendando a las personas que usaban drogas pues para protegerse no solamente de determinados riesgos que tenían que ver con el consumo, sino también en relación al contagio, ¿no? Pues cosas como, antes Irene hablaba de las cachimbas, ¿no? Pues claro, también hablamos de los turulos para esnifar, pues si siempre habíamos insistido en que no se debía compartir el turulo, pues ahora muchísimo más, ¿no? Entonces también tuvo que haber toda una redefinición de las propias estrategias de reducción de riesgos. Luego también otro punto para nosotros importante es que evidentemente una vez que se decreta el confinamiento todos nos vamos a trabajar a casa, el teletrabajo que hablaba Juan, nosotros tuvimos que cerrar también los servicios de análisis, ¿vale? Y para nosotros esto fue un motivo de especial preocupación, ¿vale? Porque sí que empezamos a preocuparnos por el impacto que la pandemia pudiera tener en los propios mercados de drogas. Recordad que el confinamiento no solamente fue la población metida en su casa, sino hubo cierre de fronteras. Uno de los primeros países también en cerrar sus fronteras fue China, que es precisamente uno de los países de donde vienen muchos de los precursores que se utilizan luego en la elaboración de determinadas sustancias. Y en aquellos meses se hizo previsible un cierto desabastecimiento en el mercado. Y sabemos por experiencias anteriores, evidentemente no de este calibre, sabemos que los desabastecimientos en el mercado terminan impactando de manera negativa sobre las personas consumidoras. Aparecen nuevas drogas, disminuye la calidad, pueden aparecer nuevos adulterantes, etcétera, y eso además puede producir unos impactos en unas poblaciones más que en otras, ¿no? Pues, por ejemplo, en aquellas personas consumidoras de opiáceos, una disminución repentina de la pureza, pues puede hacer sobrevenir los síndromes de abstinencia muchísimo más rápido. La aparición de nuevos adulterantes pues puede sumar
daños a las personas consumidoras y nosotros sin una de las herramientas que nos permiten monitorizar todas estas incidencias como son los servicios de análisis. Afortunadamente las previsiones no se cumplieron y los mercados de drogas mostraron una resiliencia que no todos los mercados han podido o han mostrado, ¿no? Y sí que no vimos, al menos motivado por este tema, pues no hemos acabado viendo desabastecimientos en el mercado. Sí que vimos en algunos momentos del confinamiento, sí que vimos pues que la accesibilidad a determinadas sustancias podía ser un poco más difícil, pero también los mercados buscaron sus maneras para ir sorteando esos momentos de dificultad. Bueno, yo creo que Juan también, Irene y María Ángeles, pues aquí yo creo que coincidimos en que ha sido todos estos meses nos ha llevado a una migración obligada a los territorios online, por mucho que nos gustara la presencialidad y el contacto, pero no nos ha quedado otra que ir readaptando, ¿no? Sí, porque al final ha sido adaptando nuestras intervenciones a ese formato online y más que... es decir, a mí me gusta ver un poco este tema también en clave de oportunidad. Es decir, la presencialidad evidentemente tiene sus ventajas, pero también el uso de las tecnologías que tenemos ahí a disposición también ofrecen otras muchas ventajas. Y al final se trata de sumar, se trata de sumar y yo creo que hemos sido bastante hábiles y eficientes en poder sumarnos a poder sumar pues estas nuevas estrategias a lo que son pues o lo que sería como nuestra especie de cartera de servicios. También me gustaría, en nuestro caso, claro, Energy Control no puede entenderse si las personas que participan dentro del proyecto de manera voluntaria. Tenemos 3 equipos de voluntariado en Sevilla, en Granada y en Málaga y evidentemente el no tener una actividad pues en la noche, etcétera, pues un poco hizo tambalear en un inicio lo que era la participación voluntaria. Pero también nuestros voluntarios y voluntarias han sabido adaptarse y un poco pues hemos ido también cambiando la participación voluntaria hacia pues esos formatos online, ¿no? Y sobre todo, pues por ejemplo, a través de comisiones de trabajo que se han hecho siempre de manera online y eso incluso pues, nos ha permitido hacer un pequeño estudio sobre consumo de GHB en Andalucía, fuera de los contextos donde este consumo siempre ha tenido lugar. Pues, por ejemplo, también acciones formativas entre el propio voluntariado en el que voluntarios y voluntarias eran los protagonistas de la formación, es decir, ellos formaban al resto de los equipos, mantener siempre el contacto con ellos y ellas pues, a través de múltiples canales, ¿no? Y también ha sido un reto en ese, un poco en ese sentido. Claro, todo esto nos lleva ya al mes de diciembre en el que, pues evidentemente ante esa pregunta de cómo vemos el futuro inmediato, pues yo creo que ahí hemos coincidido de nuevo los 3, pues con incertidumbre. O sea, si hay incertidumbre para todo, incluso para lo que va a pasar la semana que viene, pues la incertidumbre con respecto al corto, medio y largo plazo, pues es grandísimo. En nuestro caso, pues evidentemente no sabemos cuándo va a volver el ocio nocturno. El ocio nocturno fue de los primeros en irse. En la fase de desescalada fue el último en volver. Cuando la cosa se puso un poco más seria, fue el primero que se volvió a cerrar. Y por lo tanto lo previsible es que también sea de los últimos en volver a recuperar la normalidad. Pues para los proyectos de reducción de riesgos y daños, pues también es un poco prolongar
un poco prolongarnos en esta situación. Y luego, evidentemente, está el tema de la financiación, es decir, pues los recortes que se prevén para el año que viene pues no auguran cosas buenas. Es decir, este año lo que nos ha mostrado es que la situación es muy exigente, hemos tenido que poner muchísimos recursos. Yo creo que Juan lo ha explicado, vaya, de una manera fantástica, es decir, que hemos tenido que poner toda la carne en el asador y sobre todo con esa dificultad de no saber si luego vas a poder contar con el presupuesto suficiente para cumplir con todo lo que tú percibes como necesario, ¿no? o que ves como necesario. Y eso, pues evidentemente, añade muchísima más incertidumbre e inquietud al trabajo que estamos realizando. Aún así, pues nos vamos preparando, es decir, no solamente hemos tenido que aprender a utilizar herramientas tecnológicas nuevas, ¿no? Sino que también hemos tenido que formarnos en contenidos que jamás uno, ¿no? Desde cuestiones de marketing, incluso tocar un poquito de publicidad, ¿no? Es decir, que entrar a manejar redes sociales no es solamente abrirte una cuenta y empezar a publicar como loco, sino que eso tiene mucho trabajo detrás y que bueno, al fin nosotros sabemos de drogas y de personas, no sabemos de redes sociales y ahora pues también aparecen todas estas necesidades formativas y que bueno, pues que tenemos que ir llenando. Y por terminar, ¿no? Con esa pregunta, ¿qué aprendemos de todo esto? Yo sí que me quedo, primero, que también a pesar de lo duro que hayan podido ser todos estos meses, ¿no? y de todo ese trabajo que hayamos podido hacer, pues pienso que también hay que verlo en términos de oportunidad, en términos de oportunidad para el fortalecimiento de las entidades, de los programas, de los servicios. Y yo estoy convencido de que cuando salgamos de esta vamos a salir reforzados. Sobre todo porque también estamos intentando que todas estas, vamos a decir, innovaciones que estamos haciendo no sean innovaciones puntuales para este momento puntual y que luego cuando todo pase las guardaremos en un cajón y allí estarán. No, es decir, todo esto son innovaciones que van a venir para quedarse, porque nos permitirá ser muchísimo más fuertes y prestar muchísimo mejor nuestros servicios. Y por lo tanto, y con esto me quedo, el mejor aprendizaje es que hoy más que nunca vale aquello de a mal tiempo, buena cara. Es decir, los tiempos son muy complicados, pero también el optimismo, las ganas y sobre todo la pasión que le ponemos a las cosas que hacemos, pues nos hace siempre ir con esa sonrisa que bueno, que al final también nos alegra un poquito. ¿Vale? Y ya está. Muchas gracias. Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, nos quedan unos 10 minutillos. Tenemos aquí algunas preguntas. Pero sí que, pues nada, a mí me gustaría poner un poco el punto crítico. Y bueno, voy a intentar pues ir a uno de nuestros puntos flacos, que sería el de un poco el de la evaluación y el de la aplicación de ciertas intervenciones que bueno, pues que con muy buena voluntad y con muy buena intención, pero eso no quita que sean unas intervenciones que quizá pues no tengan el impacto que se pretende, ¿no? Que se busca, ¿no? O que incluso en el peor de los casos pueden ser incluso contrapreventivas, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco en el sentido, si alguien se quiere meter en este jardín, ¿cómo podríamos desde nuestra posición, cómo podríamos adoptar todas, bueno, esas buenas prácticas que ya existen y existen listas de buenas prácticas en el Observatorio Europeo de Drogas? Bueno, existen listas de buenas prácticas. ¿Cómo podemos adaptar bueno, pues ese tipo de trabajo en nuestro trabajo diario? ¿Alguien que se atreva?
¿Por qué existen tantas dificultades en que haya un trasvase de conocimiento desde el mundo académico al mundo profesional o al que estamos directamente implicados en el trabajo con personas? Bueno, si queréis me lanzo yo ahí al jardín de un poco de cabeza. Yo creo que evidentemente en términos de prevención, ¿no? Y antes que María Ángeles, ¿no? Pues sí que mencionaba la evidencia científica, ¿no? Y la prevención basada en la evidencia. Pues es cierto que cada vez contamos con muchísima más conocimiento de qué funciona, qué no funciona o incluso pues qué puede ser contraproducente. Sin embargo, no hay financiación. O sea, seamos claros. Es decir, si queremos hacer prevención, pues hay que financiarla. Es decir, y verla como inversión. Es que es una inversión, que era, lo habéis señalado antes. Entonces, ya puede haber guías de buenas prácticas, ¿no? Pues tenemos del Observatorio Europeo, tenemos de la organización, o sea, de Naciones Unidas. Aquí en España, el Plan Nacional sobre Drogas también hizo una apuesta por la prevención basada en la evidencia, pero si no la financiamos, si no damos sostenibilidad a los proyectos, si no afianzamos a los profesionales, si no mejoramos sus competencias para el desarrollo precisamente de esas evidencias científicas, ¿para qué las queremos? Porque, al final corremos el riesgo de caer en la voluntariedad, en las mejores intenciones y demás, pero es un problema estructural, no es un problema de la prevención en realidad, es un problema de tipo estructural. No sé qué pensáis los demás. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que falta financiación y en consecuencia faltan muchos recursos. Entonces, vamos haciendo lo que podemos, como podemos. Hoy empieza un programa en un municipio y no sabe si va a tener continuidad porque no sabe si esa profesional va a poder estar el año que viene. Las subvenciones salen a final de año, salen con poco dinero. En los municipios pequeñitos, además, menores de 20.000 habitantes, el déficit es mayor en lo que se refiere al programa de ciudades ante las drogas. A veces yo tengo municipios en los que el programa da para contratar a un profesional 2 meses, 3 meses. O sea, prevenimos durante 3 meses, de octubre, noviembre y diciembre, y el resto del año nada. O sea, entonces no hay tiempo. Nos faltaría, yo creo que también formación en evaluación. Yo creo que esa asignatura pendiente la tenemos también, y la evaluación no es algo que se haga al final, es algo que tiene que estar diseñada desde el principio de la elaboración del programa y luego ya te va a venir hecho. Y la verdad que vamos siempre tapando fuegos, haciendo, y en parte por esa falta de recursos y esa dificultad para la continuidad de los programas, y un poco también te viene abajo y dices, bueno, pues y al final te queda la evaluación para el final, cuando tendría que estar al principio, y tendría que ser un elemento también que nos ayude a evidenciar también a la administración los resultados de aquello que funciona, y es cierto que la prevención sería mucho más rentable que destinar más recursos a la asistencia sanitaria o al tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es verdad, pero yo creo que también ahí tenemos que entonar nosotros también el mea culpa, decir, esto un poco lo vamos dejando. No sé qué opináis. Ahí sí que tengo que dar yo la razón a María Ángeles. La continuidad es esencial en los programas, sobre todo en los de Ciudadanos ante la Droga y en todo lo de las entidades que trabajan en temas de prevención. Porque si salen programas en los que se puede contratar, como ha dicho ella, una persona 3 o 4 meses, y con suerte el año siguiente puede entrar la misma persona o no, porque eso es insostenible para un profesional, van cambiando. Entonces, entran con esa buena intención, ese primer mes, ven que dentro de 2 meses se van y no les permite incluso meterse en el fango. Entonces, estamos como picoteando, haciendo
4 cositas que realmente pues, que no tienen ningún sentido, porque en la prevención no se trata solo de hago una actividad puntual y ya he hecho prevención, no. La prevención es algo continuo, la prevención no se trata de algo hoy porque es el día tal. Tú tienes que tener una continuidad, una actividad continua en la que la persona vaya, el colectivo en concreto va interiorizando lo que tú quieres que le llegue, si no, no tiene ningún sentido la prevención, estamos malgastando el dinero. Pero sin embargo, perdón, María Ángeles. No, pero yo quiero decir que estaba leyendo por ahí algunos de los comentarios que al Estado no le interesa, no lo apoya, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de publicitar la prevención, se llenan la boca de campañas de prevención. Si ese dinero se diera, en lugar de para toda esa publicidad que a bombo y platillo se hacen para realmente dar una estabilidad, yo creo que sería mucho más eficiente y eficaz. Yo quería decir un poco más, porque totalmente de acuerdo con las 3 intervenciones. Pienso que quizá podemos dar la imagen que para nosotros la evaluación es la gran olvidada, pero es totalmente algo que no es así. Creo que no es la gran olvidada, que lo tenemos presente siempre. Lo que pasa es que, como habéis dicho, y sobre todo lo ha dicho María Ángeles y Claudio, es que no podemos, de alguna manera, llegar ni afrontar una buena evaluación porque tenemos tantos frentes abiertos en nuestro día a día y estamos tan apagando fuegos constantemente que la evaluación es algo que lo dejamos para el final y al final pues lo hacemos como buenamente podemos, con nuestra mayor voluntad, con nuestra mayor de las ganas, pero con poquísimos recursos, y entonces es un proceso que hay que mejorar muchísimo. También quería decir de alguna manera que se está poniendo mucho énfasis por parte de las administraciones públicas, sobre todo últimamente, el tema de una evaluación cuantitativa basada en números exclusivamente, y se están olvidando de la calidad. Y creo que también ahí tendríamos mucho que decir en ese aspecto, porque como dice José, tenemos programas y proyectos de una gran calidad, que además de satisfacer una gran demanda, pero tenemos que hacer mucho más hincapié en ello, por supuesto. No se trata de cantidad, sino de calidad. Exactamente. No vale que hagas 40 actividades al año si realmente la calidad de ellas, pues, más vale hacer días de buena calidad y que sean de continuidad a hacer. Muy bien, luego teníamos aquí otra pregunta dirigida a Irene específicamente, que habla, bueno, pues una persona que parece ser que te ha visto trabajar, ¿no? Y bueno, pregunta que si se ha resentido la cercanía que se tiene con los usuarios y usuarias, ¿no? Pues si se ha resentido con la pandemia y en caso de que no, pues qué estrategia habéis llevado a cabo para mantener esa cercanía. Hombre, si te digo que no se ha resentido, te mentiría, porque el contacto diario era casi siempre. Estábamos con los... ¿Qué estrategia hemos llevado a cabo? Pues la verdad que con los jóvenes lo más fácil de hacer es a través de Instagram y WhatsApp. Sí que es verdad que en este caso hemos tenido que tirar de un recurso personal como es mi móvil y mi WhatsApp, porque no contamos con ese recurso dentro del ayuntamiento. Pero bueno, sí que es cierto que no hemos llegado a todos los jóvenes con los que teníamos antes tanto contacto, pero han tenido esa forma de si hacíamos cualquier actividad o queríamos llegar a ellos de una manera un poco más directa, pues tirando de ese recurso, sobre todo de Instagram y WhatsApp, porque sabéis que los jóvenes al final por teléfono les cuesta mucho trabajo descolgarlo para llamarte. Le es mucho más fácil mandarte un mensaje o mandarte esto por WhatsApp, por cualquier red social. Ahora sí que estamos volviendo a tener mayor contacto con ellos por eso mismo, por el tema también de que los centros educativos, como cerraron por el tema del estado de alarma, ahora sí que volvemos otra vez a tener contacto con ellos y deseando de que nos dejen entrar todavía más. Muy bien. Y luego hay una última pregunta por aquí que, bueno, de la asociación Adiados, que dice ¿por qué seguimos hablando de prevención de la drogodependencia y no de las adicciones? No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. Pues tienes razón. Tienes razón porque nos olvidamos de las adicciones sin sustancia y de las adicciones en general y hablamos, es igual que seguir utilizando nuevas tecnologías. Un portátil que lleva con nosotros 20 años metido en la mochila, pues igual.
¿Sabes cómo se llama un poco el lenguaje ya viciado en ese aspecto? Pero tiene razón. Y es un lenguaje ochentero, ¿no? Por así decirlo, un lenguaje que se utilizaba en los primeros comienzos, ¿no? de la prevención, que eran drogodependencias, porque eran drogas puras y duras. Evidentemente, el ámbito de la prevención ha evolucionado y sí, estamos de acuerdo que tenemos que llamarlo prevención en adicciones, porque actualmente son muchas y muy variadas. Y no solo con sustancias, sino también sin sustancias, que últimamente están dando muy fuerte, como habéis dicho. Bueno, yo no querría aquí ahora montar un jardín para que empezáramos a discutir. No son horas, no son horas. Pero, porque no son horas, pero bueno, recogemos la idea. Igual puede ser un debate interesante para otro momento, pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que las drogas solo pueden causar adicciones? Es decir, las adicciones o las drogodependencias, que bueno, que quizá, y asumimos nuestra culpa, que hemos llamado al webinar también sobre las drogodependencias, es decir, los consumos de drogas no son solo adicciones, es decir, es mucho más complejo y bueno, habría muchos más aspectos que, es decir, son términos muy poco inclusivos y decir que no reflejan realmente la realidad de la que estamos hablando, ni el de adicciones ni el de drogodependencias. Pero yo me gustaría señalar una cosa en cuanto a los efectos de la pandemia y hemos visto que las sustancias, el consumo de sustancias ha disminuido. Yo creo que debíamos todos de prestar mucho más interés también y poner el acento en las adicciones comportamentales, que sin embargo han ido en aumento, ¿no? Y que además que también producen, y parece que, y los datos incluso en cuanto a juegos de apuestas, aunque hayan disminuido ahora, los trastornos, el número de personas que ya presentan un consumo problemático de este tipo de juegos, o el tema incluso además en personas con algún problema de salud mental, con algún trastorno de personalidad, tal, que tienden mucho más a aislarse, a encerrarse y a utilizar las redes sociales y a hacer un uso compulsivo de videojuegos y yo creo que tendríamos que prestar más atención también desde la prevención, no solo abordar el tema de las sustancias, sino plantear el tema. Si es Juan, mi compañero, si es Juan Díaz el que ha intervenido, él me consta que está trabajando sí, porque además ha dicho adiados, mucho en el tema de las adicciones y además con materiales muy buenos que yo recomiendo de la asociación Adiados, Piensa TIC, Piénsatelo Más, que son muy, muy útiles para trabajarlos en el trabajo con chicos, con personas en general. Muy bien, pues si os parece, son las 12:33, o sea que podemos dar por finalizado el webinar. Únicamente, pues nada, voy a animar aquí al público y también a los y las ponentes, pues para que nos sigan en redes sociales. Estamos en todos lados, Facebook, Twitter, etcétera. Y bueno, últimamente ahora con la pandemia, pues también hemos creado un canal de Telegram y un perfil en Instagram específico de aquí del territorio andaluz. Y bueno, pues nada, muchas gracias a los y las ponentes. Ha sido muy interesante. El vídeo lo estamos grabando y por lo tanto lo colgaremos en nuestra cuenta de YouTube. Y nada, a las personas asistentes, pues también muchas gracias por asistir. Espero que os haya resultado interesante. Y nada, pues adiós.